Imagina a un hombre de 52 años, exitoso, admirado, rodeado de personas que cuelgan de cada palabra que pronuncia. Tiene dinero, influencia, una familia que lo respeta. Y entonces, en una cena casual, alguien lo contradice. Algo trivial. Una opinión diferente sobre política, quizás, o una sugerencia sobre cómo mejorar un proyecto. La temperatura de la habitación cambia instantáneamente. Sus ojos se endurecen, su voz baja una octava, y lo que sigue no es discusión, es aniquilación. No, busca convencer, busca destruir. Al día siguiente, esa persona descubre que ha sido removida del proyecto, que rumores venenosos circulan sobre su competencia, que antiguos aliados le dan la espalda. Todo orquestado con precisión quirúrgica, sin rastros evidentes, sin gritos, solo el silencio ensordecedor de una reputación desmantelada. Esto no es simplemente narcisismo, es algo que se ha transformado, endurecido, perfeccionado a lo largo de décadas. Es la personalidad oscura que emerge cuando el narcisista cruza el umbral de los 45 años. Durante años, la psicología trató el narcisismo como si fuera estático, como si la persona naciera con ciertas características y simplemente las mantuviera toda la vida. Pero Erich Fromm, uno de los pensadores más incisivos del siglo XX, entendió algo que otros pasaron por alto. El narcisismo no es una condición fija, es un proceso, una espiral, y esa espiral tiene etapas. En la juventud, el narcisista puede parecer encantador, ambicioso, incluso inspirador. Utiliza la seducción como herramienta, construye alianzas, necesita validación externa y está dispuesto a trabajar por ella, a sonreír, a adaptarse superficialmente. Pero después de los 45, algo cambia. La necesidad de aprobación no desaparece, se invierte. Ya no busca ser amado, busca ser temido. Ya no seduce, domina. El narcisista maduro ha pasado décadas perfeccionando su capacidad de manipulación, acumulando poder, construyendo fortalezas emocionales impenetrables. Y lo más aterrador es que lo hace sin culpa alguna, porque en su mente distorsionada, el mundo entero existe únicamente como extensión de su voluntad. Entonces, esta historia no es sobre narcisismo ordinario. Es sobre el momento en que la patología se convierte en sistema, cuando el trastorno de personalidad deja de ser un conjunto de síntomas y se transforma en una arquitectura completa de dominación psicológica. Es sobre la metamorfosis que Fromm identificó como el tránsito del narcisismo productivo al narcisismo maligno, esa frontera invisible donde termina la autoestima exagerada y comienza algo mucho más siniestro. La necrofilia psicológica, el amor a lo muerto, al control absoluto, a la cosificación total del otro. Si te fascinan las historias que exploran los rincones más oscuros de la psique humana, donde la filosofía se encuentra con la realidad brutal de las relaciones de poder, te invito a suscribirte a este canal. Dale like si quieres que continuemos explorando estos territorios incómodos que pocos se atreven a nombrar. Y por favor, déjame en los comentarios si has conocido a alguien así, alguien que cambió radicalmente después de cierta edad, volviéndose más frío, más calculador, más destructivo. Me interesa saber si reconoces estos patrones en tu propia vida. Ahora, el error más común al hablar de narcisistas mayores es pensar que se han debilitado con la edad, que la pérdida de juventud, belleza o vigor los hace vulnerables. Nada más alejado de la verdad. El narcisista que ha llegado a los 50 no es más débil, es más peligroso. ¿Por qué? Porque ha tenido décadas para observar, experimentar, perfeccionar. Ha visto qué funciona y qué no. Ha aprendido a leer microexpresiones, a detectar inseguridades en segundos, a identificar exactamente qué botones presionar para desestabilizar a alguien. Mientras el narcisista joven es impulsivo, teatral, obvio, el narcisista maduro es estratégico, paciente, invisible hasta el momento del golpe. Fromm lo describió con precisión brutal.
El narcisista maduro ha reemplazado la grandiosa fantasía de omnipotencia con la práctica sistemática del control. Ya no necesita imaginar que es especial. Ha construido estructuras reales de poder que lo confirman diariamente. Esta transformación no es un accidente. Es el resultado predecible de décadas viviendo en una realidad distorsionada. Piensa en esto como un juego de estrategia de largo plazo. El narcisista joven juega para impresionar. El narcisista maduro juega para ganar. Y ganar, en su diccionario privado, no significa simplemente tener éxito. Significa que otros fracasen. Significa control absoluto sobre narrativas, sobre reputaciones, sobre destinos. El narcisista de 50 años ha aprendido que el poder real no se obtiene siendo amado, sino siendo indispensable e impredecible. Ha descubierto que el miedo es más efectivo que la admiración, porque el miedo no requiere mantenimiento constante. Una vez instalado, se autorrefuerza. El terreno en el que opera esta criatura psicológica es fascinante en su complejidad. No estamos hablando de confrontaciones abiertas. El narcisista maduro evita el conflicto directo porque entiende que la violencia visible genera resistencia. En cambio, opera en 3 niveles simultáneos que Fromm identificó en sus estudios sobre el carácter destructivo: control de recursos, manipulación de percepciones y aislamiento progresivo de las víctimas. Primero, se asegura de controlar algo que otros necesitan. Puede ser dinero, conexiones, información privilegiada, acceso a oportunidades. Esto crea dependencia estructural. Segundo, trabaja incansablemente en gestionar cómo otros lo perciben y cómo perciben a quienes podrían desafiarlo. No defiende su reputación atacando a críticos abiertamente. Es más sutil, planta dudas, sugiere incompetencias, comparte confidencias envenenadas. Tercero, y esto es quizás lo más cruel, separa sistemáticamente a sus objetivos de sus redes de apoyo. Lo hace gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que la persona se encuentra completamente aislada, cuestionando su propia percepción de la realidad. Aquí es donde la filosofía de Fromm se vuelve profundamente perturbadora. Él argumentaba que el narcisismo extremo no es simplemente amor propio exagerado. Es una forma de muerte psicológica. El narcisista maligno no puede conectar genuinamente con nada vivo, cambiante, impredecible. Solo puede relacionarse con aquello que puede controlar completamente, lo que equivale a relacionarse con objetos, con cosas muertas. Fromm llamó a esto orientación necrófila, la atracción por la muerte, por lo mecánico, por lo que no tiene voluntad propia. Y el narcisista después de los 45 ha tenido tiempo suficiente para perfeccionar esta orientación. Ha aprendido a tratar a las personas como piezas de ajedrez, movibles, prescindibles, reemplazables. Cuando alguien deja de ser útil o se vuelve problemático, simplemente es eliminado del tablero. No con violencia física necesariamente, sino con algo más efectivo: la muerte social, el ostracismo, la destrucción reputacional. La parte más inquietante de este proceso es que no sucede de repente. Es gradual. Los que rodean al narcisista maduro no se dan cuenta de que están siendo envenenados lentamente hasta que es demasiado tarde. Al principio, todo parece razonable. Las críticas vienen envueltas en preocupación. El control se presenta como protección. El aislamiento se justifica como necesario para el éxito. Los días pasan y la persona atrapada en esta red comienza a sentir que algo está mal, pero no puede identificar exactamente qué. Hay una sensación persistente de malestar, de caminar sobre cáscaras de huevo, de que cualquier palabra o acción puede desencadenar una reacción desproporcionada. Pero cuando intentan explicarlo a otros, suena paranoico, exagerado. Porque el narcisista es brillante en mantener su máscara pública intacta. Ante el mundo, es generoso, carismático, razonable. Solo detrás de puertas cerradas emerge la otra versión. Fromm entendió que esta dualidad no es hipocresía consciente.
es algo más profundo y más aterrador. El narcisista realmente cree en su propia bondad. Ha construido una narrativa interna tan hermética que cualquier evidencia contradictoria simplemente rebota. Si alguien se queja, el problema está en esa persona, que es malagradecida, desleal, incompetente. Si una relación fracasa, fue porque el otro no estuvo a la altura. Si un proyecto colapsa, fue sabotaje de terceros. El narcisista maduro ha perfeccionado la capacidad de externalizar toda responsabilidad mientras internaliza todo crédito. Y después de décadas practicando esto, la distorsión se vuelve absoluta. Ya no es que mienta conscientemente, es que habita permanentemente en una realidad alternativa donde él es simultáneamente víctima y héroe, perseguido y salvador. Pero aquí viene el giro que Fromm advirtió y que pocos psicólogos contemporáneos quieren reconocer. Esta estructura puede sostenerse indefinidamente. A diferencia de otros trastornos que eventualmente generan consecuencias que forzan algún tipo de confrontación con la realidad, el narcisismo maligno maduro puede funcionar perfectamente dentro de ciertas estructuras sociales. De hecho, prospera en ellas. En entornos corporativos altamente jerárquicos, en estructuras políticas autoritarias, en familias tradicionales, donde el patriarcado o matriarcado son incuestionables, el narcisista maduro no solo sobrevive, domina. No hay crisis que lo despierte. No hay espejo que lo refleje. Solo hay confirmación constante de que su visión del mundo es correcta porque, después de todo, tiene poder, tiene éxito, tiene personas que obedecen. Ahora llega la pequeña victoria que parece cambiar la narrativa. Alguien finalmente se enfrenta. Quizás un hijo adulto que establece límites. Quizás un socio que amenaza con irse. Quizás un cónyuge que pide divorcio. Hay un momento de esperanza. Parece que finalmente habrá consecuencias, que la realidad penetrará la burbuja. Y efectivamente, el narcisista parece ceder. Hay disculpas, promesas de cambio, hasta lágrimas, reales o simuladas. Quienes lo rodean respiran aliviados. Piensan que finalmente llegaron al fondo, que ahora comenzará la recuperación. Pero Fromm nos advierte, este es el momento más peligroso. Porque lo que parece capitulación es en realidad reconocimiento estratégico. El narcisista maduro ha aprendido que ocasionalmente debe ceder terreno para mantener el control general. Es como un ejército que se retira tácticamente, no porque esté derrotado, sino para atraer al enemigo a terreno más favorable. Entonces comienza la escalada invisible. No ataca directamente la confrontación que acaba de ceder. Eso sería demasiado obvio. En cambio, empieza a minar los cimientos. Si fue el hijo quien estableció límites, de repente hay problemas financieros que requieren que el hijo dependa nuevamente del padre. Si fue el socio quien amenazó con irse, misteriosamente comienzan a surgir complicaciones legales que hacen la separación extraordinariamente costosa. Si fue el cónyuge quien pidió divorcio, aparecen terceros, aliados del narcisista, que de repente expresan preocupación por la estabilidad mental del cónyuge. Todo orquestado, todo negable, todo presentado como coincidencia o consecuencia natural de la situación. Fromm identificó esto como la capacidad del carácter necrofílico de convertir toda vida en mecanismo, todo conflicto en procedimiento, todo sentimiento en transacción. Y aquí es donde la verdadera quiebra ocurre. No es en el narcisista, sino en quienes lo rodean. La persona que intentó establecer límites comienza a dudar. Quizás fui demasiado duro. Quizás exageré. Quizás realmente está cambiando y yo estoy siendo injusto. Esta autoduda no es accidental. Ha sido cuidadosamente cultivada a través de años de gaslighting sofisticado, de hacer que la víctima cuestione su propia percepción, su propia memoria, su propio juicio. El narcisista maduro no necesita convencerte de que él tiene razón. Solo necesita convencerte de que tú podrías estar equivocado. Esa pequeña grieta de duda es suficiente. Se expande, se profundiza, hasta que la persona finalmente cede,
acepta que quizás el problema sí está en ella, y regresa al redil. Pero esto no sucede sin resistencia. Hay errores, y el error fatal generalmente viene de la impaciencia. A pesar de toda su experiencia, el narcisista maduro tiene un talón de Aquiles. No puede tolerar ser ignorado. Puede manejar confrontación, puede manejar crítica, porque esas cosas implican que todavía es el centro de atención. Pero indiferencia genuina, eso lo destruye. Entonces, cuando alguien finalmente logra el desapego emocional real, cuando deja de alimentar el drama, de responder a las provocaciones, de participar en el juego, el narcisista comete su único error predecible: escala desproporcionadamente. La máscara cae. La persona cuidadosa y calculadora se convierte en un torbellino de rabia. Y en ese momento, finalmente, la realidad se hace visible para otros. Las personas que antes no creían, que pensaban que las quejas eran exageraciones, de repente ven al monstruo que siempre estuvo ahí. Pero incluso este momento de verdad tiene su precio. Porque cuando el narcisista maduro es finalmente expuesto, no colapsa en autorreflexión. No hay momento de reconocimiento. Lo que sigue no es reconciliación, ni sanación. Lo que sigue es ataque total. Fromm observó que el narcisista maligno, cuando finalmente es acorralado, no pelea como alguien que busca escapar. Pelea como alguien que busca arrasar todo. Si no puede tener control, asegurará que nadie tenga nada. Destruirá reputaciones, dividirá familias, arruinará negocios. No por estrategia en este punto, sino por pura orientación destructiva. Es el equivalente psicológico de la política de tierra quemada. Si él no puede ganar, nadie ganará. Esta fase es caótica, aterradora para quienes la experimentan. Hay amenazas legales, manipulación de instituciones, uso de cualquier información personal que alguna vez fue compartida en confianza. El narcisista maduro ha pasado años recopilando datos, guardando secretos, documentando debilidades, y ahora todo se convierte en munición. No hay líneas que no cruzará, no hay relación que no sacrificará, no hay aliado que no traicionará si eso significa mantener control o castigar traición. Y lo más perturbador es que lo hace sin el menor rastro de duda moral. En su mente, él es la víctima. Él es quien fue atacado injustamente. Toda su destrucción es autodefensa justificada. Pero antes del caos total, hay un momento de suspensión. Un periodo donde quienes están cerca del narcisista saben que algo terrible va a suceder, pero no pueden hacer nada para detenerlo. Es como ver un tsunami aproximarse en cámara lenta. Hay advertencias, pequeños signos. El narcisista se retrae, se vuelve silencioso, demasiado calmado. Este silencio no es paz. Es cálculo. Está decidiendo su siguiente movimiento, evaluando qué causará más daño, preparando su ofensiva. Y quienes lo conocen saben que cuando finalmente actúe, será devastador. Esta espera, esta anticipación del desastre inminente, es en muchos sentidos más torturante que el desastre mismo, porque obliga a las víctimas potenciales a vivir en estado permanente de alerta, lo cual es psicológicamente agotador. Entonces llega la liberación, pero no del tipo esperado. No es que el narcisista cambie o se calme. La liberación viene de su ataque mismo, porque cuando finalmente muestra su verdadera naturaleza sin filtros, cuando la crueldad se vuelve tan evidente que no puede ser racionalizada o negada, las personas que estaban atrapadas en duda, finalmente tienen claridad. Es horrible, sí. Es doloroso, definitivamente, pero también es liberador en un sentido existencial, porque ya no hay confusión, ya no hay preguntas sobre si estaban exagerando o malinterpretando. La verdad está expuesta en toda su oscuridad. Y con esa verdad viene la posibilidad, finalmente, de un corte limpio. El problema es que este corte tiene costo. La figura central, el líder, el patriarca, la matriarca, quien sea que haya sido el narcisista en esa estructura,
Su caída no es solo la caída de una persona, es la caída de un sistema completo. Porque el narcisista maduro no existe en aislamiento. Ha construido todo un ecosistema alrededor de sí mismo. Hay personas cuya identidad está atada a él, cuyo sentido de propósito depende de su aprobación, cuya seguridad material o emocional está vinculada a su presencia. Cuando el centro colapsa, todo colapsa. Familias se fragmentan, empresas se dividen, comunidades se destruyen. Y no hay manera fácil de reconstruir, porque cada pieza está contaminada por años de dinámica tóxica. Lo que sigue no es victorioso ni limpio. Es un exterminio de ilusiones. Cada esperanza de que las cosas podrían haber sido diferentes. Cada memoria que parecía positiva debe ser reexaminada bajo nueva luz. ¿Ese momento tierno fue genuino o era manipulación? ¿Esa generosidad era amor o inversión estratégica? ¿Esos años juntos significaron algo o fueron simplemente utilidad mutua? No hay respuestas reconfortantes. Solo hay la realidad brutal de que décadas de vida estuvieron edificadas sobre fundamentos falsos. Fromm llamó a esto el proceso de desmitificación, y lo consideró absolutamente necesario para la liberación, pero también profundamente traumático. Porque requiere que la persona renuncie no solo al narcisista, sino a la versión de sí misma que existía en relación con él. Pero aquí viene la ironía final, la que Fromm consideraba más reveladora sobre la naturaleza humana. El narcisista que finalmente es derrotado, expuesto, abandonado, no termina empobrecido o aislado como uno esperaría. Encuentra nuevas víctimas casi inmediatamente. Porque la sociedad no solo tolera el narcisismo maligno, frecuentemente lo recompensa. La confianza sin base, la ausencia de duda, la capacidad de tomar decisiones sin angustia moral, todas estas características que en el narcisista son patológicas, en ciertos contextos son leídas como liderazgo fuerte. Entonces el narcisista simplemente se mueve a un nuevo entorno, cuenta su versión de los eventos donde él es la víctima de traición injustificada, y encuentra personas dispuestas a creerle, dispuestas a darle otra oportunidad, dispuestas a convertirse en su próximo conjunto de víctimas. Esta capacidad de reinvención no es mérito del narcisista, es fracaso de nosotros como sociedad. Fromm argumentaba que el narcisismo maligno prospera en culturas que valoran la producción sobre el ser, el tener sobre el existir, el poder sobre la conexión. Mientras vivamos en sistemas que miden el valor humano por acumulación material, por capacidad de dominio, por habilidad de someter a otros, el narcisista será no la excepción, sino el ideal. Será el CEO exitoso, el líder político carismático, el patriarca respetado. Y sus víctimas serán siempre culpadas por ser débiles, por no haber visto las señales, por haber permitido el abuso, cuando en realidad el problema nunca fue su debilidad sino nuestra colectiva adoración del poder sin ética. Y aquí está la consecuencia más amplia que Fromm predijo y que ahora vemos materializarse globalmente. Cada narcisista que prospera, que es recompensado por su crueldad, que demuestra que se puede vivir completamente sin empatía y aún así tener éxito, envía un mensaje a la generación siguiente. El mensaje es simple. La bondad es debilidad, la empatía es vulnerabilidad, la conexión genuina es estupidez. Y así, cada generación produce más narcisistas, no porque nazcan así, sino porque aprenden que es la estrategia más efectiva. Fromm llamó a esto el efecto de dominó de la orientación necrófila, donde la muerte psicológica de unos contamina gradualmente el tejido social completo, hasta que sociedades enteras operan bajo lógica narcisista, explotación mutua, desconfianza sistémica, incapacidad de cooperación genuina. Pero el narcisista individual que comenzó este ciclo, el que llegó a los 45 y se transformó en algo más oscuro, ¿qué pasa con él? La respuesta es perturbadora porque es ordinaria. No hay justicia poética. No hay momento de reconocimiento.
El narcisista maduro simplemente continúa, envejeciendo, quizás perdiendo algo de poder físico pero manteniendo su poder psicológico intacto. Se rodea de personas más jóvenes, más vulnerables, más fáciles de manipular. Si es abandonado por hijos adultos, encuentra nuevas fuentes de suministro narcisista. Si es expulsado de una organización, crea otra. La patología es demasiado fundamental, demasiado estructural para cambiar. Fromm fue claro en esto. Después de décadas de vivir en distorsión narcisista, el cerebro mismo se ha reconectado. No es que el narcisista no quiera cambiar, es que literalmente no puede. La capacidad de autorreflexión genuina, de empatía real, de conexión auténtica, ha sido atrofiada hasta el punto de la muerte. Y esto nos lleva a la pregunta más oscura que Fromm enfrentó. ¿Deberíamos tener compasión por el narcisista? Él argumentaba que sí, pero no la compasión blanda que permite abuso continuo. Compasión en el sentido de entender que el narcisista es en realidad profundamente miserable. Vive en prisión absoluta de su propio ego, incapaz de experimentar alegría genuina, amor real, satisfacción verdadera. Todo logro es vacío porque nunca es suficiente. Toda relación es transaccional porque nunca puede confiar. Todo momento es performativo porque nunca puede simplemente ser. La persona que otros temen o admiran está, en realidad, experimentando una forma de infierno privado perpetuo. No disculpa sus acciones. No elimina la necesidad de protegerse de él, pero sí recontextualiza la naturaleza del problema. El narcisista no es monstruo sobrenatural. Es humano que ha perdido su humanidad, víctima y perpetrador simultáneamente de un sistema que crea exactamente este tipo de patología. Entonces llegamos al cierre. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esta información? Fromm no ofrecía soluciones fáciles porque entendía que no las hay. No puedes salvar al narcisista maduro. No puedes curarlo, cambiarlo, o amarlo lo suficiente para que recupere su humanidad. Eso es fantasía peligrosa. Lo que puedes hacer es reconocer los patrones temprano, establecer límites firmes, proteger tu propia salud psicológica, y sobre todo, resistir la tentación de convertirte en lo que combates. Porque la exposición prolongada al narcisismo maligno hace algo a las personas. Puede volverte cínico, paranoico, incapaz de confiar. Puede enseñarte tácticas de manipulación que luego usas defensivamente, pero que gradualmente se vuelven parte de tu carácter. La verdadera victoria no es destruir al narcisista, es mantener tu propia humanidad intacta mientras te alejas de su influencia. Y hay algo profundamente triste en esto, porque significa que preferimos la derrota con dignidad que la victoria con contaminación moral. Significa elegir alejarnos de poder, de recursos, de oportunidades, si esas cosas vienen con el precio de convertirnos en lo que despreciamos. Fromm lo llamaba la elección biófila. La elección por la vida sobre la muerte, por el ser sobre el tener, por la conexión sobre el control. Es la elección más difícil en un mundo que constantemente recompensa la alternativa. Pero es también la única elección que permite vivir con integridad, dormir en paz, mirarse al espejo sin repulsión. La memoria versus el mito es donde terminamos. Porque cada persona que ha sobrevivido a un narcisista maduro tiene una elección sobre qué historia contar. Pueden contar la historia heroica donde ellos son simplemente víctimas y él es simplemente monstruo. Es una narrativa limpia, fácil de comunicar, que genera simpatía. O pueden contar la historia compleja donde reconocen que hubo complicidad, que hubo momentos donde ellos también manipularon, donde también buscaron control, donde también fallaron en ver lo obvio. Esta segunda narrativa es más honesta pero mucho menos satisfactoria. No ofrece el confort de la inocencia absoluta, pero ofrece algo más valioso, la posibilidad de aprendizaje real, de crecimiento genuino, de asegurarse que el patrón no se repita.
Y quizás eso es todo lo que podemos hacer con el conocimiento de que el narcisismo maligno existe, prospera y se perfecciona con la edad. No podemos erradicarlo. No podemos curarlo. Pero podemos negarnos a alimentarlo. Podemos construir estructuras sociales que no lo recompensen. Podemos educar a las generaciones futuras para reconocer la diferencia entre confianza genuina y grandiosa, entre liderazgo real y dominación disfrazada, entre amor y posesión. Podemos esencialmente elegir vida sobre muerte en cada pequeña interacción, cada pequeña decisión, cada pequeño momento donde se nos presenta la opción de controlar o conectar. Si esta exploración de la oscuridad del narcisismo maduro te ha impactado, si reconociste patrones que necesitas examinar en tu propia vida, te pido que des like, que te suscribas para más contenido que no teme mirar directamente a la incomodidad humana, y que compartas en los comentarios tu propia experiencia o reflexión. ¿Has visto esta transformación en alguien cercano? ¿Cómo manejaste el descubrimiento de que alguien que creías conocer era fundamentalmente diferente de lo que aparentaba? Tu historia importa. Tu experiencia puede ayudar a otros que están ahora donde tú estuviste. Este no es un tema que se resuelve en un video. Es una conversación que necesitamos continuar, juntos, con honestidad brutal pero también con compasión colectiva.